Bien, hablamos de quemaduras y congelaciones, ¿sí? Como siempre, con lo que tenemos que arrancar es con la definición, ¿qué es una quemadura? Nosotros vamos a ver que las quemaduras, ¿sí?, las clasificamos como todas aquellas lesiones que van a afectar a la piel. La piel va a estar formada por tres, ¿sí?, capas: la que hace la epidermis, la dermis y la hipodermis. Cuando hablamos de quemaduras, ¿sí?, acá en el Power lo tenemos separados por quemaduras y congelaciones. Por eso en quemadura estamos hablando de que la forma en que se produce la lesión es a través del calor, ¿sí? Ese calor puede estar transmitido de diferentes maneras. Líquidos calientes, como puede ser el agua hirviendo, el aceite, la llama directa, sustancias químicas, como imagínense un ácido o sustancias que tengan propiedades corrosivas, ¿sí? La electricidad también genera, ¿sí?, aumenta la temperatura, ¿sí? Cuando pasa corriente con algo, ¿sí?, eso hace que aumente la temperatura. Si nos electrocutamos, ¿sí?, no solamente la afectación con la electrocución tiene que ver a nivel de las lesiones y la disrupción que está generando a nivel eléctrico para nosotros, a nivel del corazón, por ejemplo, sino que también en la zona donde está pasando la electricidad son zonas donde se producen quemaduras, ¿sí? La energía radiante estamos hablando de la energía electromagnética, o sea, simplemente el sol con lo que serían los rayos UV nos puede llegar a quemar, ¿sí? Y de rozamiento también, sí, se produce por calor, que es lo que está pasando, y seguramente a algunos de ustedes les pasó en algún momento, ¿sí?, cuando agarran una cuerda, cuando muy rápido se les pianta, ¿sí?, de la mano, ese rozamiento, ¿sí?, genera esa fricción, genera calor, y de esa manera se produce la lesión. Fíjense que el rozamiento es uno de los preceptos por los cuales en lo que serían las técnicas de supervivencia para armar fuego, ¿sí?, el famoso froto el palito contra la piedra, ¿sí? O sea, ¿cómo puede ser que eso me genere calor? ¿Sí? Porque lo que está generando ese rozamiento es un aumento de la temperatura a nivel local, y eso puede generar, ¿sí?, la ignición en ese caso, hablando del cómo generar fuego, la ignición de los materiales circundantes, ¿sí? Para nosotros el rozamiento genera calor y genera lesión a nivel cutáneo, ¿bien? Ahora, la piel, estamos hablando, ¿sí?, la piel, piensen ustedes, ¿sí?, de los miembros, lo que pueden ver, y también de la piel y las mucosas, ¿sí?, que tenemos en el interior. Hay quemaduras por inhalación, ¿sí?, por vapor de aire, ¿sí?, vapor de agua, vapor de aire no, vapor de agua, ¿sí? También en los momentos donde el humo, por ejemplo, cuando cambian las temperaturas y las condiciones en un incendio, ¿sí?, no necesariamente sea la exposición a la llama directa lo que genera las lesiones, sino que obviamente una de las cosas más graves va a ser el daño por inhalación, a nivel de la hipoxia que genere, y también como el aire que está respirando la persona está muy caliente, también se pueden generar quemaduras en lo que es la vía respiratoria, ¿sí?, que esas van a ser quemaduras bastante graves para tratar y para estar con los pacientes. La clasificación de las quemaduras va a ser variable, ¿sí? No tenemos una sola clasificación, no una única clasificación nos va a permitir discernir lo que es la gravedad de la quemadura, ¿sí? En cuanto a la profundidad, o sea, en cuanto a cuáles van a ser los tejidos, ¿sí?, de la piel que van a estar afectados, es que tenemos la clasificación de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Como les decía, la piel está compuesta por tres capas. La parte más superficial va a ser la epidermis, la parte, ¿sí?, intermedia va a ser la dermis, y luego tenemos la parte más profunda, ¿sí?, que va a ser la hipodermis. Por debajo de la hipodermis, que la hipodermis es donde tenemos acceso más que nada a tejido subcutáneo graso, por debajo de la hipodermis vamos a tener una fina lámina de tejido conectivo, y después sigue la parte muscular, ¿sí?, músculo y hueso, ¿bien? Las quemaduras de tercer grado, esa es la clasificación máxima en cuanto a la profundidad, pueden llegar incluso hasta los huesos, o sea, pueden comprometerme todos los espesores de la piel, ¿sí?, epidermis, dermis e hipodermis, y también los tejidos subyacentes. Cuando hablamos de clasificaciones de primer grado, solamente va a estar afectada la epidermis. Y cuando hablamos de segundo grado, la epidermis va a estar afectada, y dependiendo de qué tan afectada está la dermis, si es total o parcial, las podemos clasificar como de segundo grado superficiales o de segundo grado profundas.
el tipo de lesiones que va a tener el paciente, la resolución que va a tener a nivel de la intervención médica, ¿sí? Y las secuelas que va a tener el paciente van a variar en cuanto estamos hablando de una quemadura de primero, segundo o tercer grado, ¿sí? Son cosas a tener en cuenta. Cuando hablamos de las temperaturas de primer grado, ¿sí? Entonces en este caso solamente está afectada la epidermis, no se afecta la dermis, no se afecta el tejido subcutáneo. Estas son las típicas quemaduras por insolación. Cuando uno está expuesto a los rayos ultravioletas y de golpe nos ponemos rojos, ese me puse rojo es me quemé, ¿sí? Uno lo nombra coloquialmente como que está bueno, ¿sí? Che, qué quemado que estás, qué bronceado que estás. Tengan en cuenta que ese es un proceso que es lesivo para nosotros, ¿bien? Obviamente estamos preparados para resolverlo rápidamente, pero si la exposición que tenemos llega a ese grado donde ya hay ardor, ¿sí? Ese ardor es porque hay lesión a nivel de las células cutáneas, ¿bien? Por suerte, estas quemaduras de primer grado, si bien afectan la epidermis, no alteran sus funciones. Las funciones de la piel son muy importantes. Cuando hablamos de las funciones de la piel en líneas generales, ¿sí? Tenemos las que les marqué acá en el PowerPoint son las más importantes. Hablamos de barrera, ¿sí? La piel es la principal barrera que tenemos para defendernos contra la invasión de microorganismos, contra lesiones también mecánicas del medio externo. Y una de las cuestiones que es muy importante a nivel de las funciones que cumplan, ¿sí? También es el tema de la regulación de la temperatura. En la piel encontramos un montón de glándulas, ¿bien? Tenemos a los folículos pilosos, ¿sí? Los pelitos que tenemos, ¿bien? Y además la capacidad que tiene de secreción y excreción, más este tejido subcutáneo que tenemos que es graso, ayuda a la regulación temporal de la temperatura, ¿sí? Por eso, cuando el paciente se lesiona y hablamos de quemaduras, uno de los problemas que tenemos es la pérdida de la regulación de las temperaturas, lo que puede llevar, que parece medio irónico, que un paciente que sufrió quemaduras graves sufra hipotermia, ¿sí? Pero sufre hipotermia, ¿por qué? Porque el cuerpo no puede regular en condiciones normales la temperatura. Obviamente ese no es el caso de una quemadura de primer grado. Acá no vemos ningún tipo de esas alteraciones a nivel del metabolismo o a nivel de las capacidades que tiene la piel de realizar sus funciones. ¿Qué estamos viendo? Ese enrojecimiento que sería la pauta de alarma de que hubo lesión cutánea, al que llamamos eritema, ¿sí? Y esto está rojo porque cuando hay lesión, ¿sí? Las células empiezan a querer repararse, y para reparar eso, se aumenta el flujo de la permeabilidad capilar, ¿sí? El flujo sanguíneo y la permeabilidad capilar, para que las células que van a reparar el daño puedan llegar a la zona. Por eso ven que se pone rojo. Como no hubo lesión, ¿sí? Al grado de que empieza a haber una supuración de parte de los tejidos, ¿bien? No hay edematización de los tejidos porque no es tanto el daño. Este tipo de lesiones son lesiones secas, ¿sí? No hay lo que se llama exudación, ¿sí? Tienden a ser dolorosas, ¿bien? Obviamente que dependiendo de la extensión son más o menos graves, ¿sí? Si estas quemaduras nos ocupan del 50 al 60% de la extensión corporal total, una quemadura de primer grado es una quemadura grave que requiere atención, ¿sí? Pero obviamente si me quemé solamente, ¿sí? La nariz, me quemé solamente la mano, ¿sí? O una parte que estuvo expuesta al sol, por ejemplo, eso no se consideraría una quemadura de primer grado grave, ¿sí? Aunque sí son dolorosas. Tienden a cicatrizar en un periodo de tiempo corto, ¿sí? De 3 a 5 días, 3 a 7 días, es bastante variable dependiendo de la persona. Lo que vamos a tener es un desprendimiento de esas capas de la epidermis que fueron afectadas. Por suerte la epidermis, y si alguno de ustedes alguna vez se expuso al sol, ¿sí? Y se frotó el brazo, por ejemplo, ven que salen algunas partículas. Eso es porque cuando hablamos de la epidermis hay un estrato que se llama estrato córneo, donde las células particulares que forma este tejido, que una de ellas van a ser los queratinocitos, empiezan a tener, ¿sí? Empiezan a degradarse, empiezan a ser mucho más planos, ¿bien? Y las últimas partes del tejido que tenemos a nivel de la epidermis es tejido que está muerto, ¿sí? Es tejido escamoso que lo vamos perdiendo en cuestiones normales. Esto es todo un proceso de evolución que sufren las células al pasar por
diferentes estratos a nivel de la piel, ¿sí? Entonces, fácilmente este tipo de quemaduras, ese famoso me estoy pelando, ¿sí? Lo que está pasando es ese recambio y ese desprendimiento de las escamas de esta capa superficial de la piel que es la epidermis. Cuando hablamos de quemaduras de segundo grado, ¿sí? En este caso, estas quemaduras son mucho más profundas, ¿bien? Está afectada la dermis en su totalidad, ¿sí? Perdón, está afectada la epidermis en su totalidad, y la dermis, dependiendo de qué tanto esté afectada, va a hacer que nosotros tengamos una subclasificación dentro de este tipo de quemaduras, donde hablamos de quemaduras de segundo grado superficiales, cuando la afectación de la dermis es parcial, y hablamos de quemaduras de segundo grado que son profundas cuando la afectación de la dermis es total. En este caso, ¿sí? La que tienen puesta acá de imagen en el Power sería una quemadura de segundo grado del tipo superficial. Empieza originalmente, como están viendo en la imagen de la izquierda, ¿sí? Con un enrojecimiento de la zona un poquito más profundo y más intenso del que sería una quemadura solar, y luego eso con el tiempo, por el proceso inflamatorio que está sufriendo, ¿sí? Por la lesión que hubo a nivel de las células de la piel, empiezan a generarse lo que se llama un edema, ¿sí? Empiezan a liberar tejido, ¿sí? Líquido a los tejidos, y eso se está acumulando entre lo que sería la epidermis y lo que sería la dermis o los tejidos subcutáneos más profundos, ¿sí? Esto se llama flictema, ¿sí? Que es la famosa ampolla que ustedes conocen. Entonces, las quemaduras de segundo grado, la aparición de las flecteras o las ampollas es un indicador de ese daño que está sufriendo la epidermis, de que hay un daño total de esto, ¿bien? Y que nos queda entonces ahora esa acumulación del líquido tisular, este líquido edematoso, producto de la reparación del daño que están sufriendo las células, ¿bien? Que tenemos ahí. Las quemaduras de segundo grado profundas puede ser que encuentren estas flectenas, ¿sí? Pero en esas quemaduras van a ser mucho más notorio algunas zonas blancas y de separación entre la epidermis y la dermis, porque en este caso, cuando hablamos de flectena, todavía queda una pequeña capa de tejido, ¿bien? Que me está separando el medio ambiente externo de la parte interna de nuestro cuerpo. En el caso de las quemaduras de segundo grado profundas, ¿sí? En ese caso, ya puede haber algunas lesiones donde van a haber puntos rojos, puntos blanquecinos, ¿sí? Y hay una separación marcada de los bordes de donde hubo destrucción de la epidermis y donde empieza la dermis. Son las que van a ver de un rojo más intenso con bordes marcados que me están delimitando la extensión de la lesión. Estas quemaduras son mucho más dolorosas que las de primer grado, ¿sí? Dentro de las que son superficiales y las que son profundas, hay una diferencia en cuanto a la clasificación. Se hablan de que el paciente tiene lo que se llama hiperestemia. ¿Qué es la hiperestemia? Es un aumento de la sensibilidad. Cuando son de segundo grado superficiales, ¿sí? La hiperestemia se agudiza el tacto, o sea que si yo te toco, ¿sí? Si yo ahora voy y toco a esta persona ahí donde tiene la ampolla o le toco acá la mano, le va a doler un montón. Cuando hablamos de las quemaduras de segundo grado que son profundas, eso va a ser constante, va a ser espontáneo y no solamente al tacto. Todo el tiempo le va a estar doliendo un montonazo. Son muy dolorosas y estas tardan mucho más en cicatrizar, o sea, en reepitalizar, ¿sí? O sea, en volver a resolver la lesión que se generó. En este caso, las quemaduras de segundo grado tienden a ser quemaduras que requieren casi siempre de atención médica. Las de segundo grado profundas sí o sí requieren de atención médica e incluso pueden requerir atención médica a nivel de resolución quirúrgica. Cuando se resuelven estas quemaduras, ¿sí? Las quemaduras de segundo grado superficiales puede ser que no dejen cicatrices. Las quemaduras de segundo grado que son profundas casi siempre dejan cicatriz. La forma en que cicatriza el paciente va a ser variable. Hay algunas personas que tienen la cicatrización más queloide, entonces van a ver que hay un aumento, ¿sí? De la dureza de la zona de la piel, ¿sí? Que puede generar relieve. Y la mayoría de los casos, cuando nos hemos quemado y tuvimos una
quemadura de segundo grado, lo que hay es una despigmentación de la piel. Por un tiempo la van a ver hiperpigmentada, ¿sí? Y con el pasar de los tiempos van a ver que esa zona, ¿sí? Producto de la cicatrización que está sucediendo, va a quedar de una coloración un poquito más tenue, por eso hablamos de despigmentación, a la coloración normal que uno tendría, ¿sí? A nivel cutáneo. ¿Bien? Cuando hablamos de quemaduras de tercer grado, estas son las quemaduras más profundas en cuanto a la afectación de los tejidos, me involucran absolutamente todas las capas de la piel, tanto la epidermis, la dermis como la hipodermis. En este caso, es bastante irónico el tema de que las quemaduras más profundas, quizás uno pensaría que fueran las que duelen más. Sin embargo, las quemaduras de tercer grado, ¿sí? Son las que se cursan con anestesia de la zona. ¿Por qué? Porque es tan profundo el daño que se sufrió que ha llegado a haber lesión a nivel de los nervios. Los nervios, la función que cumplen es la de transmitir, ¿sí? Las sensaciones y el famoso impulso nervioso. ¿Cómo se da cuenta mi cerebro que me estoy quemando? Porque hay terminaciones sensitivas, ¿sí? A nivel de lo que van a ser mis dedos, por ejemplo, si yo meto la mano, ¿sí? En agua que está muy caliente, esos nervios que están a nivel cutáneo van a decir a mi cerebro, che, está muy caliente esto, y mi cerebro va a mandar una señal motora, en este caso, por inervación, ¿sí? Motriz, que me va a hacer a mí sacar la mano, porque me estoy quemando, saco la mano, sería un acto reflejo, ¿bien? En este caso, como se afectaron esos nervios, no tengo a nadie que me esté transmitiendo las señales de dolor. Por lo tanto, estas quemaduras no duelen. Ahora, no duelen, pero son graves. Toda quemadura de tercer grado es una quemadura grave y toda quemadura de tercer grado requiere atención médica y resolución quirúrgica, ¿sí? Porque son quemaduras donde uno puede decir que también lo que hay es pérdida de sustancia, ¿sí? En este caso, de la misma manera que cuando uno se olvida algo adentro del horno o cuando cocinamos algo de más y cuando lo levantamos lo vemos de color negro, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Una característica a nivel de la impresión que voy a tener cuando tengo una quemadura de tercer grado y estoy viendo al paciente, voy a ver zonas carbonizadas. Estas zonas carbonizadas depende de la extensión que tenga, o sea, dependiendo también qué le pasó a la persona, ¿sí? Nos forman escaras o costras negras, ¿sí? Que me están indicando del grado de lesión que sufrió la piel. Ahora, como la variabilidad va a ser, no va a ser constante en toda la lesión, en algunos lados van a ver que pueden tener estas escaras o costras negras, y en otros lados pueden ver zonas blanquecinas. Lo que están viendo cuando ven una zona blanquecina puede llegar a ser el hueso, pero en la mayoría de los casos va a ser tejido graso, tejido adiposo, ¿bien? Que se ve esa coloración blanco nacarada, ¿bien? En este caso, ¿sí? Tardan un montón en cicatrizar, estamos hablando de que son casi meses, ¿bien? Van a requerir en la mayoría de los casos injertos de piel, por eso les digo que la resolución es quirúrgica, ¿sí? El cirujano tiene que hacer un desbridamiento, tiene que limpiar toda la zona, todo lo que sería tejido que esté necrosado, que esté muerto, ¿sí? Y luego va a tener que hacer un injerto que es poner en esa zona tejido sano que venga de otro lado, ¿sí? Se vuelve a revitalizar y se cura esa zona para poder, ¿sí? Para poder lograr que el paciente cicatriza. En este caso, las quemaduras del tercer grado pueden resultar, ¿sí? Discapacitantes. ¿Por qué? Porque una de las cosas que está pasando a nivel de lo que pasa en el momento y a nivel también de lo que pasa en el proceso de curación, que el proceso de curación es muy doloroso y muy extenso, es que se produce todo un entumecimiento y un endurecimiento de la zona. Y eso, dependiendo de cómo cicatrice, puede hacer que, por ejemplo, uno pierda por completo el uso de alguno de los miembros. ¿Sí? Si eso me pasa en el brazo y se cicatriza de una forma tirante, una forma de cicatrización aberrante, ¿sí? Eso puede hacer que yo pierda funcionalidad. ¿Bien? Entonces, estas son las más graves de las tres. Acá a continuación tienen un cuadrito, ¿sí? Que en este cuadro tienen la clasificación de las quemaduras por profundidad, ¿sí? Primer grado, las de segundo grado las tienen separadas en superficiales y profundas, como habíamos visto, y por último tenemos a las de tercer grado. Este está bárbaro para tenerlo en cuenta porque la verdad que es un muy buen resumen de lo que estuvimos hablando, ¿sí? Me está caracterizando el aspecto, me está diciendo cuáles son las capas de tejido o de la piel que están dañadas, ¿sí?
va a ser la sensación del paciente, cuál va a ser la evolución, y me agrega el tema de algún que otro ejemplo para pensar, ¿sí?, qué es lo que me pudo haber llegado a generar esa lesión, ¿sí? Entonces, fíjense, en primer grado, superficie seca con eritema, que le hace ese enrojecimiento, sin exudación, los sesos son secas, ¿sí? Solo se afecta a la epidermis, son dolorosas, ¿sí? Epiteliza de 3 a 5 días rápidamente, no suelen dejar cicatriz, y el ejemplo que podemos dar para esta, el más común y el más utilizado, es el de las quemaduras solares. Las de segundo grado, superficial, la característica a nivel de la ampolla, del aspecto, iban a ser justamente las ampollas o las flecteras, ¿sí? También voy a ver un enrojecimiento, lo que llamábamos eritema. Superficial quiere decir que está afectada toda la epidermis y parte de la dermis, ¿sí? No hay una afectación completa de la dermis. Si hay una afectación completa de la dermis, tenemos ahora una quemadura de segundo grado profunda, ¿sí? Donde en el aspecto yo puedo encontrar circunstancialmente algunas ampollas o flecteras, ¿sí? Pero voy a ver un fondo blanquecino, voy a ver algunos punteados donde hay daño a nivel capilar, ¿sí? Y en este caso la diferencia entre estas dos, que duelen muchísimo, es el tema del dolor. Cuando hablamos de las del segundo grado superficial, ¿sí?, hay una epiderestesia, pero al contacto. En las que son de segundo grado profundas hay una epiderestesia que va a ser tanto igual al contacto como de forma espontánea. Incluso pueden llegar a aparecer algunas zonas, ¿sí?, muy chiquititas donde se vea anestesia, donde llegó a haber algún daño o alguna desensibilización a nivel nervioso, ¿sí? El tiempo de epitelización depende mucho también de la persona, ¿sí?, del tiempo en que está pasando. Generalmente las de superficiales, ¿sí?, si uno no se mandó la macana, que ya de ahora les digo que no se tiene que hacer de pinchar las ampollas ni nada de eso, puede resolverse sin dejar cicatriz. Si uno deja que se cure y que el cuerpo haga el proceso que tiene que hacer y no es intenso y no es ansioso, ¿sí?, generalmente pueden zafarla sin que deje cicatriz. Las de segundo grado profundas, ¿sí?, estas que son las que muchas veces requiere, ¿sí?, de intervención médica más especializada, incluso de intervención médica quirúrgica en este caso, ¿sí?, esas siempre dejan cicatriz, ¿bien? La diferencia entre la de segundo grado y superficial, la de segundo grado superficial y profunda, en cuanto a los ejemplos, cuando hablamos de las superficiales, estas tienden a ser las que se producen por lesiones o contacto a nivel de líquidos, ¿sí? Me quemé con aceite caliente, me quemé con el agua caliente, ¿sí? Estas rápidamente, ¿sí? Uno de los problemas que tenemos cuando nos quemamos es la transmisión de calor. El calor se transmite de zonas donde hay mayor temperatura a zonas donde hay menor temperatura, ¿sí? Los líquidos, entonces, como no es una fuente de calor constante, ¿sí?, algo que esté encendido, ¿sí?, es agua, que esa gota de agua salió y me tocó, ¿sí?, ese líquido pierde, ¿sí?, calor, ¿sí?, rápidamente, entonces no llega a ser una quemadura tan intensa como la de segundo grado profunda. La de segundo grado profunda, ¿sí?, fíjense en que los ejemplos son todos a fuentes de calor directo. Me quemo con la llama, ¿sí?, me quemo con la brasa de un cigarrillo, ¿sí?, me quemo con electricidad, que las quemaduras por electricidad son todas quemaduras que se consideran graves, ¿sí?, me quemo, ¿sí?, porque explotó algo, ¿sí?, y una brasa incandescente caliente me está tocando. En las de tercer grado, ¿sí?, la superficie va a estar seca porque hay una pérdida completa de toda la hidratación del tejido, ¿sí?, va a estar dura, este entumecimiento que le estaba comentando, y el color va a ser variable. Puedo ver zonas, ¿sí?, que van a estar bien negras, que van a estar, ¿sí?, carbonizadas. Puedo ver zonas blancas donde lo que estoy viendo, ¿sí?, es el tejido adiposo, ¿sí?, recontra subcutáneo. En estas está afectado todo el espesor dermoepidémico. Está afectada la epidermis, está afectada la dermis y está afectada la hipodermis, ¿sí? Y en este caso hay daño a los tejidos, ¿bien? Puede haber también daño al tejido muscular e incluso puede haber daño hasta el tejido óseo, ¿sí?, dependiendo de qué tan profunda o qué tan grave es la quemadura de tercer grado. En este caso, cuando hablamos del dolor, era lo que se producía es que no tienen dolor justamente porque hay lesión a nivel de los nervios, ¿sí? En la evolución de y la resolución es extremadamente lenta, ¿sí? Tarda un montón en recuperarse, depende muchísimo del paciente, depende muchísimo de lo que se...
a nivel de la intervención que tuvimos, ¿sí?, resolutiva, ¿sí? En esta siempre se requiere de tratamiento médico-quirúrgico, ¿sí? Y siempre dejan cicatriz, ¿bien? Grandes fuegos, quemaduras químicas tienden a generar lesiones de este tipo de tercer grado, ¿bien? Otra cosa que es importante, ¿sí? Esto de acá es simplemente a que tengan noción esta clasificación de tipo A superficial, A flictelunar, ¿sí? AB, ¿sí? Y B es una clasificación mucho más médica, ¿sí? La que les comenté recién de primero, segundo y tercer grado es la clasificación más coloquial, más rápida y la más utilizada a modo de clasificar las quemaduras según la profundidad. Esta clasificación se utiliza acá en Argentina, ¿sí? Fue acuñada por este doctor Menaín, que tienen puesto acá en el Power, ¿sí? Y él, yo entre paréntesis le fue poniendo, ¿sí?, la relación que hay con la clasificación que él está dando al tipo de clasificación que tenemos nosotros. Él dice que hay quemaduras de tipo A y de tipo B, ¿sí? Ahí las intermedias son las de tipo AB. Las de tipo A serían las de tipo A superficial, las quemaduras de primer grado. Exactamente lo mismo que acabamos de ver recién. Las de quemaduras de tipo A flictelunar, ¿sí?, son las de segundo grado superficiales, ¿sí?, las que son dermoepidérmicas. Las que son del tipo AB, que se consideran intermedias, son las de segundo grado profundas, ¿sí?, donde la afectación es a nivel dérmica. Y las que se consideran quemaduras de tipo B son las de tercer grado o subdérmicas, donde estaban afectadas las 3 capas de la piel, ¿sí? En la clasificación que dice ahí de ABA, ¿sí?, las que son intermedios superficiales, y de ABB, que son las quemaduras, ¿sí?, intermedios profundas, ¿sí?, tiene que ver más que nada con la evolución que va a tener, ¿sí?, esta lastimadura. En el caso de las ABA, ¿sí?, las quemaduras intermedios superficiales, ¿sí?, nos dice que la regeneración es porque quedan algunos restos de los que se llaman faneras. Faneras es uno de los componentes del tejido tegumentario, o sea, el tejido que hace la piel, que es lo que recubre, por ejemplo, a las uñas, lo que recubre el folículo piloso donde tienen el pelito, lo que recubre cuando hablamos de las glándulas sebáceas. Entonces, a raíz de esas zonas, ¿sí?, puede empezar todo el proceso de regeneración y de reepitelización. En cambio, cuando estamos hablando de las ABB, uno no tiene eso, porque fue mucho más profunda y mucho más extensa la destrucción que hubo del tejido cutáneo y del tejido tegumentario. Entonces ahora casi siempre se requiere de una intervención quirúrgica, de un autoinjerto para la curación. Lo mismo que está pasando en el caso de las quemaduras de tipo B, donde solamente las puedo reparar en el caso de generar un injerto a nivel quirúrgico, ¿sí? Pero de esto más que nada me interesa que conozcan que existe otra clasificación con respecto a las quemaduras en la profundidad, pero lo que me interesa a mí y lo que les voy a llegar a preguntar en el momento de evaluación es la primera clasificación de profundidad que vimos nosotros, ¿sí? Primer grado, segundo grado y tercer grado. Esto lo tienen como un anexo, como un dato de color, para que tengan la idea de que quizás en algún momento, de alguna forma, escuchen hablar de este tipo de clasificación y por lo menos saben que están hablando de quemaduras, ¿sí? Pero no me interesa que ustedes sepan lo que está en este recuadro, ¿bien? Ahora sí, lo siguiente, que esto sí es muy, muy importante, es la clasificación según la extensión, ¿sí? Recuerden que cuando uno habla de la gravedad de la quemadura, no nos remitimos solamente a la profundidad que tiene. ¿Se acuerdan que les acabo de comentar que una quemadura de primer grado, si me está ocupando el 50 al 60% de la extensión corporal total, la puedo clasificar como una quemadura grave, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que clasificamos nosotros o cómo nos damos cuenta qué tan extensa es la quemadura? ¿Tenemos alguna forma de hacerlo? Sí. En los adultos tenemos la famosa regla de los 9, ¿bien? Y una cosa que ya les voy marcando desde acá, fíjense que tienen la palma de la mano y les dicen 1%, ¿sí? La palma de la mano de la víctima, no nuestra, ¿sí? Porque es la relación que hay porcentual en la extensión de la piel para cada uno de nosotros. O sea que tu palma de la mano se condiciona con tu cuerpo y mi palma de la mano se condiciona con mi cuerpo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo puedo ver más o menos y poder, ¿sí?, determinar bien cuál es la extensión de la quemadura. Y la regla de los 9, porque de esa manera es que está dividido el cuerpo para poder clasificarlo, ¿sí? Es la famosa regla de los 9 de Wallace, ¿sí? Ese es el nombre, ¿sí?, que tiene.
¿Qué me dice esta regla de los 9? En los adultos, ¿sí? La cabeza y el cuello, yo le puedo, cuando tengo la quemadura total de cabeza y cuello, le puedo adjudicar un 9% del total de la extensión cutánea, ¿sí? 4,5 al frente y 4,5 al dorso, si lo vamos desglosando de que la quemadura puede ser solamente en la región facial o la quemadura puede ser en la región nucal, ¿sí? Los miembros superiores valen 9% cada uno, ¿sí? Un 18% total si estoy contando miembro superior derecho y miembro superior izquierdo, ¿sí? De vuelta lo puedo dividir en frente y dorso, ¿sí? A la mitad de 9, que es 4,5. El frente, ¿sí? Del tórax, o sea, lo que compone el tórax, abdomen, ¿sí? Abdomen y pelvis en este caso, vale 18%, ¿sí? Yo lo puedo separar en 9 cada área. El dorso, que tengo la espalda y la región lumbar, de vuelta vale 18%. Acá están separados porque son regiones más extensas, ¿sí? Bien marcado que está en el frente y que está en el dorso, ¿sí? Entonces, tórax y abdomen a nivel frente, 18%, y lo que es el dorso, que es la parte de atrás del tórax, y la región lumbar, que será la parte de atrás del abdomen, vale 18% también. Miembro inferior, como el miembro inferior tiene mayor grosor que el miembro superior, comparen sus brazos con su pierna, ¿sí? O, ¿sí? Fíjense en que su brazo es mucho más chiquitito que el muslo es mucho más grande, ¿sí? Por lo tanto, tiene sentido que al miembro inferior le adjudiquemos un 18%, ¿sí? Independiente cada lado, ¿sí? 18% el miembro inferior derecho, 18% el miembro inferior izquierdo. Y el periné, que es toda la zona, ¿sí? Urogenital, para verlo rápidamente, a ese le adjudicamos solamente un 1%, ¿sí? Acá tienen un dibujito para que ustedes lo puedan ver cómo está distribuido eso, ¿sí? Con la regla de los 9, ¿bien? Recuerden que dice 4,5% porque tienen dividido el frente y el dorso en los adultos, ¿sí? Ahora, atención con esto que les venía diciendo que en los pediátricos no se puede aplicar la misma proporción, ¿sí? O sea, no se puede aplicar el mismo porcentaje porque las proporciones de ellos son diferentes. Los chicos, ¿sí? Son cabezones, tienen torsos un poquito más reducidos, los miembros también son más pequeños, ¿bien? Entonces en los infantes se toma que la cabeza vale un 18%, el tronco vale 18%, miembro superior vale 9% cada uno y miembro inferior vale un 14% cada uno de ellos, ¿bien? Ahora, con esto, cuando uno está determinando la extensión de la quemadura, una cosa que es importante para poder ver si es una quemadura grave o no y cómo voy a estar accionando, tiene que ver con la localización. Hay algunas áreas que son mucho más sensibles, ¿sí? La cara es muy sensible, ¿sí? Porque ahí tenemos a la mayoría de los órganos sensoriales, ¿sí? Y además una quemadura a nivel de la cara, ¿sí? Puede tener otras complicaciones, ¿sí? El cuello lo mismo por una cuestión de que si se produce un edema en este lugar puede afectar a lo que es la respiración. En los pliegues, en los genitales y las manos tiene que ver más que nada con la evolución de la quemadura, ¿sí? De la lesión que está teniendo a nivel cutáneo, ¿sí? Tarda mucho más porque son regiones mucho más móviles, ¿sí? En los pliegues porque se pueden generar adherencias, ¿sí? En los genitales porque son zonas, en las mujeres son zonas un poco más húmedas que en los varones, ¿sí? Y es una zona muy sensible, es una zona que está cercana a donde uno tiene que realizar movimientos evacuatorios, ¿sí? Las heces, la orina, ¿bien? Todo eso puede llegar a la contaminación de la quemadura, ¿sí? Y en las manos, porque tiende a ser discapacitante. Si yo tengo quemadas mis dos manos, hay un montón de cosas que no puedo hacer, ¿sí? Además de que las manos son lugares donde uno gesticula, estamos todo el tiempo queriendo estar en contacto con nuestro ambiente, ¿sí? Entonces, cara, cuello, pliegue, genitales y manos, las quemaduras en esa zona se consideran quemaduras donde, ¿sí? Tienen factores mucho más graves a nivel de, ¿sí? O sea, factores más intensos a nivel de lo que sería la gravedad de esas lesiones. La valoración de la gravedad, entonces, con respecto a el porcentaje, ¿sí? Que tiene la extensión, va desde lo que es leve a muy grave, ¿sí? Menos del 10% de afectación por una quemadura todavía me está dando chances a que el resto del tejido cutáneo pueda seguir con sus funciones normales sin que se me repercuta esto en lesiones, ¿sí? En realidad lesiones no, sin que esto me repercuta en el funcionamiento metabólico sistémico del paciente, ¿sí? Entonces, menos del 10% es leve. Entre 10 a 15% ya estoy en un ámbito moderado.
Entre 15 a 25% ya la considero grave, ¿sí? Estoy a un cuarto de la afectación total del cuerpo, ahí ya empiezo a ver, ¿sí? Pérdidas funcionales, ¿sí? A nivel metabólico por las funciones que cumple la piel que me empiezan a afectar sistémicamente al paciente, y mayores al 25% son muy, muy graves, ¿sí? Y ahí ya el compromiso sistémico del paciente es mucho más marcado, ¿sí? Por eso este factor de gravedad correspondiente a la extensión, cuanto más extensa es, más involucrada va a estar el tejido, ¿sí? Más difícil va a ser que cumpla con sus funciones que son necesarias para el correcto metabolismo y el correcto funcionamiento, ¿sí? De las personas. Ahora, ¿a qué puedo considerar una quemadura grave? ¿Sí? Todas las quemaduras de tercer grado son quemaduras graves, independientemente de lo que habíamos dicho recién de la extensión. Cuando hablamos de las quemaduras de segundo grado, ¿sí? Si la superficie corporal afectada, ¿sí? En el adulto es más del 15%, la podemos considerar una quemadura grave. Si una quemadura de segundo grado, ¿sí? Me está ocupando del 5 al 10% de la superficie corporal de niños y ancianos, también la consideramos una quemadura grave. Los extremos de la vida, ¿sí? Niños y ancianos, siempre nos van a generar problemas, ¿sí? O más que ser el problema, siempre requieren nuestra atención y tienden a tener factores de gravedad, porque son dos extremos de la vida donde, ¿sí? En los chicos, porque su tamaño es mucho menor al de los adultos, ¿sí? Entonces una lesión en ellos de un 5% es mucho más notoria que en un adulto, ¿sí? Las afectaciones que va a tener. En los ancianos, ¿sí? En los gerontes, porque ellos ya tienen de base patologías, tienen además un montón de pérdidas, por ejemplo, de lo que era el equilibrio hídrico, ¿sí? Porque la deshidratación es mucho más marcada. Entonces, son dos extremos donde se nos puede complicar mucho la situación del paciente. Las de primer grado, que afectan más del 50-60% de superficie corporal, como les había comentado, también se consideran quemaduras graves. Todas las que se ubican en esas localizaciones específicas que acabamos de nombrar, las podemos considerar como quemaduras graves. Toda lesión por inhalación que me está afectando la mucosa respiratoria es una quemadura grave, ¿sí? Las que tengo alrededor de la boca son quemaduras graves. Las quemaduras eléctricas son todas quemaduras graves porque pueden estar asociadas, ¿sí? A daños más profundos, incluso a quebraduras, ¿sí? Y las quemaduras con lesiones asociadas, si se imaginan, saben que estuve en una explosión, no solamente tengo quemado de brazo, sino que también lo tengo fracturado, tengo una laceración, tengo una herida expuesta, ¿sí? Todo eso me va a generar mayor gravedad a nivel de los rangos de infección, ¿sí? Y todo esto, como es lo lindo, incluso como estamos quemados, ¿se nos puede complicar? Sí, se nos puede complicar. Infecciones, shock, hipotermia, la cicatrización anómala son algunos casos de complicación cuando estamos hablando, ¿sí? De las quemaduras. ¿Bien?